Ahí está. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de la Diplomatura Universitaria en Enfermería en relaciones con los aspectos legales y forenses, correspondiente al módulo 6. Esta es la clase 22. Acá le estoy mostrando que está lo que vimos en la última clase con los 2 capítulos. La parte grabada también ya está subida. Y hoy, hace muy poco, subí 3 productos. 2 son en formato, uno es en formato PDF, pero se lee muy bien. Otro es en formato Word y otro es un PPT, que es el que voy a usar para que charlemos hoy algo que seguramente a todos en algún momento nos atravesó, eh, en cuanto con los elementos con los que trabajamos, pero recuerden que para encontrar el insumo tienen que ir al módulo 6, ¿no es cierto? Como vamos a ver un caso hoy, muy breve, muy chiquito, no hay cuestionario, sino es simplemente participar en el caso que tenemos hoy, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que haya quedado con respecto al capítulo 6 y 5? El 5 tenía que ver con la responsabilidad desde la óptica de la actividad nuestra y de los médicos, y el 6 tenía que ver con los criterios contractuales y extracontractuales. No, no. ¿No? En estos 3 productos que les pongo acá, si bien el Word con respecto al capítulo 7, el PowerPoint es simplemente una guía para mí, tipo resumen, para dar la presentación. A ustedes también les puede servir como para ver las partes más importantes de lo que a mí me parece como resumen más importante, porque muchas veces la obra de Mirta de Juan repite mucho, pero es una repetición que es para que fijen algunos conceptos, está pensado desde ahí. Acá le sumé un último recurso de Juan Papilu, que es un poco, ¿qué pasa? La obra de Mirta y de Juan está, no es que esté descontextualizada, es que está basada en el código Vélez-Sarsfield, que era de alguna manera el código que utilizamos durante fines del siglo XIX y siglo XX, pero claro, hace unos años que hay un código nuevo que se hizo en este siglo, en donde en este recurso van a encontrar las equivalencias en cuanto a la numeración de los artículos, pero en sí el nuevo código lo que hizo es un poco fortalecer, como lo hizo el cambio constitucional con la constitución del 53, con la del 94, ¿no? La de 1853 con la de 1994, dio más garantías. Bueno, este código también viene a dar más garantías. Y el nuevo código de alguna manera hace énfasis en la prevención y en la reparación, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema que a nosotros nos sirve, y lo que escribió Juan Papilio es de una manera muy clara, muy sencilla, como lo que vamos a hablar hoy lo encontramos también en el código nuevo, ¿sí? Inclusive de una manera más simplificada que en el código Belezar. Creo que Mirta y Juan están trabajando en una segunda obra en cuanto a con el nuevo código. Entonces, si ustedes están de acuerdo, yo en vez de usarlo desde el campus, prefiero compartirlo desde mi documento para que ustedes lo puedan ver en una letra mejor y un poco más grande, ¿sí? Ustedes, no quiero que me pase como la otra vez, que me puse a hablar y ustedes veían siempre la misma figura. Así que espérenme un segundito que quiero estar seguro de que estemos viendo lo mismo, ¿no? Voy a cerrar este y voy a dejar este. Entonces yo todavía no compartí, voy a compartir ahora la presentación directamente.
Díganme qué es lo que están viendo ustedes en pantalla. Sí, ahí se ve el título, capítulo 6. Sí, Perfecto, responsabilidad por las cosas. muy bien. Entonces, ¿vieron cómo me gusta que ustedes vayan asimilando conceptos, palabras, que las vayan poniendo en su vocabulario, que las vayan usando también en las prácticas con sus compañeros? ¿Qué dijimos con respecto a responsabilidad? Cuando leen el tema de responsabilidad en la cuestión del derecho, sinónimo de, dijimos que era, Un ilícito con la conducta. claro, que se ha manifestado por medio de un daño. Entonces, responsabilidad por las cosas. Ustedes dirán, ¿y qué son las cosas? Bueno, para hoy, para todo lo que nosotros estemos hablando, las cosas enfermeras, las cosas de los profesionales, son simplemente los elementos con los que nosotros trabajamos. Quiere decir, podríamos traducirlo a nuestras palabras, que es el daño que a veces podemos ocasionar con esas cosas a las personas que nosotros cuidamos. ¿Entienden esto? De esto se trata el capítulo 7, de introducirnos, disculpe, dice 6 pero es 7, después lo cambio, no sé por qué me quedó, pero es 7. Entonces, cuando estemos siempre mencionando cosas, lo pueden reemplazar con elementos, y todos los elementos que nosotros usamos o todos los elementos que estén rodeando a la persona a la cual nosotros estamos cuidando dentro de la unidad de servicio o de la unidad de ese paciente, que pueda ser inclusive de acción directa o indirecta. Vamos a suponer que lo directo es todo lo que esté sobre la persona o dentro de la persona, desde un sondaje hasta un cable para medirle la temperatura corporal. Y lo indirecto puede ser los muebles y todos los aparatos que tenemos cerca de él. ¿Sí? O el descartable, inclusive piensen en todo lo que nosotros usamos, esas son las cosas. Entonces, esas cosas pueden producir daño, y por eso hay una responsabilidad. Por eso es responsabilidad por las cosas, ¿sí? De las cuales nosotros nos servimos en el sentido de decir, las utilizamos. ¿Estamos bien ahí? Dígame si cuando yo toco, a ver si de esta manera me es más fácil, a ver si cambia la filmina. ¿Cambió? Sí, sí. Genial, genial, porque si no me quedo con la primera. ¿Lo ven en un buen tamaño? ¿Lo pueden leer? ¿Quieren más grande, más chicos? ¿Se lee bien así? Y se lee casi toda la pantalla, sí. Perfecto, bien, bien. Entonces, en la obra de Mirta y de Juan, en el Código Civil primitivo, que es el de Vélez Sarsfield y otros autores, porque no es el único, en el artículo 1113 es un poco en lo que Juan basa toda la obra, por eso le hace referencia permanentemente a este artículo y lo repite permanentemente. Entonces, si uno va al código y lo quiere leer, ¿de qué trata este artículo? Bueno, lo que habla es que existe, ¿sí? O está claro que se establece la obligación de que cualquiera de esas cosas, de esos elementos que llegue a producir un daño, ¿sí? Son elementos que estamos utilizando nosotros, ¿no? Queda claro esto, ¿no? No es cualquier elemento, son los elementos que tienen que ver de alguna manera con los cuales nosotros nos rodeamos, con los cuales nosotros utilizamos. De ahí es que se desprende la cuestión de la dependencia, porque en esto tiene que ver que para nosotros va a haber una responsabilidad si somos nosotros los que utilizamos esas cosas, esos elementos. Entonces tiene que de alguna manera tener una dependencia
con lo que nosotros hacemos, con las actividades que nosotros realizamos, de las cuales muchas de esas actividades, si no tenemos esos elementos, no las podríamos realizar. Entonces, muchas veces esas cuestiones pueden motivar, ¿sí? Algún tipo de situación dañosa, ¿sí? Y lo que menciona el artículo, que la obra de Juan, después lo vamos a ver más en particular, comienza a caracterizar sobre que esas cosas, esos elementos, pueden tener o un dueño o un guardián. Entonces, vamos a ver en la obra qué diferencia puede haber muy sutil entre todos entendemos lo que es un dueño, digamos, cada uno de ustedes puede ser que sea dueño de su auto, de su casa, ¿sí? Y guardián, de alguna manera, por ahí muchos de ustedes le están cuidando algo a alguien y mientras que ustedes cuidan eso, son el guarda de ese elemento, ¿no? De alguna manera, ese es el concepto con el cual, o puede ser que muchas veces vos no sos el dueño, pero alguien te da a vos una cosa necesaria, un elemento necesario de enfermería, que nos prestan para que nosotros, no sé, nos prestan un electrocardiógrafo para que nosotros hagamos un electro. Nosotros no somos el dueño del electro, pero de alguna manera somos el guardián. ¿Por qué? Porque lo cuidamos, lo tratamos de que no se rompa, lo ponemos en el lugar indicado. ¿Verdad? Ese es el concepto de guardián. Entonces, la utilización del mismo y la relación del mismo, lo que hoy vamos a ver es si existe culpa. Recuerden que el concepto de culpa y el concepto de dolo ya lo vimos en otros módulos, ¿no? La cuestión del dolo tiene que ver cuando hay intención de querer hacer un daño y la cuestión de la culpa es cuando sin querer cometemos una actitud dañosa. En este caso sería ver si existe alguna situación en donde una persona se pueda eximir o no de tener una responsabilidad en cuanto a esa situación de ese elemento que ha provocado de manera culposa una situación de un daño. Y se entiende de alguna manera que si el daño fue causado, ¿sí? Si realmente lo que siempre nosotros vimos en las últimas clases y en los últimos dos módulos, es la cuestión del nexo causal. Es de ver, a ver, hay una relación entre ese elemento que yo uso y el daño que me dicen que lo realizó ese aparato. ¿Entienden esto? Digamos, hay de alguna manera una situación en donde lo interesante para nosotros, cuando nos convoquen para el análisis de una determinada situación, si algún elemento de uso rutinario puede provocar un daño, lo importante acá es que vamos a ver dos conceptos, que una es si esa situación del daño puede estar causado por el riesgo que significa la manipulación de ese elemento o por los vicios que nosotros ya sabemos. El tema de vicios tiene que ver con esas situaciones que muchas veces pueden estar en el acto y que ponen a la persona en una situación de que no puede discernir sobre esa cuestión en lo particular, porque la cuestión está viciada, digamos. Hay veces que nosotros desconocemos si el elemento que estamos usando está calibrado o no está calibrado. ¿Sí? O está obstruido o no está obstruido, o cuál es, de alguna manera, la falla que pueda presentar el mismo, y eso no pueda generar a nosotros una situación de un acto viciado, porque, bueno, de alguna manera nos está induciendo a un error. ¿Recuerdan que el error formaba parte de los 4 vicios? Quiere decir que en este tema puntual de hoy, esta cuestión es central, porque con lo que ustedes informen, pueden eximir a un compañero de una culpabilidad, explicándole a un juez, dándole claridad a un juez que
el elemento fue de alguna manera el detonante de la situación dañosa y que por eso ustedes interpretan que ese acto está viciado por esa situación en particular. O no, a veces puede ser que no. Vamos a ver casos en donde no hay vicio. Entonces, no es menor estas cuestiones que tienen que ver que muchas veces de determinadas cuestiones de este artículo se va a desprender el grado de responsabilidad o la exhibición de la situación o la responsabilidad que puedan tener otros. Llámese el dueño, llámese el fabricante, digamos que puede ser que la situación escale hacia otro y no hacia quien operó el equipo. Entonces, para nosotros este no es un tema menor, porque así como estuvimos insistiendo permanentemente sobre lo importante que es cumplir con las obligaciones, no asumir obligaciones para las cuales nosotros no estamos a la altura de las circunstancias o no podemos satisfacer a todos nuestros acreedores en tiempo y forma, y ser solidarios y todo lo demás, hoy quiero que salgan de esta clase entendiendo lo importante que es muchas veces tener la capacitación suficiente para manejar un determinado elemento. Y que para eso existe la simulación o capacitaciones especiales en entornos seguros sin poner la vida en riesgo de nadie a la hora de utilizar un elemento. ¿Me van siguiendo? Porque nosotros como profesionales no podemos decirle al juez, no, lo que pasa que era mi primera vez a la hora que estuve manejando tal elemento y estaba practicando. Nosotros no podemos practicar con las personas. Nosotros tenemos que tener una cuota de una conducta profesional que se espera que nosotros podamos hacer una prestación y que somos idóneos para manejar determinados equipos. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Entonces, en la obra de Juan y de Mirta van a encontrar una primera cuestión que es, bueno, en este tema puntual de la responsabilidad en cuanto a este daño que es evidente, que se genera, que tiene que ver con las probabilidades que pueden existir en el trabajo nuestro, ¿sí? Lo que nos está queriendo decir que cuando decimos daño ocasionado con una cosa, es con un elemento que nosotros estuvimos usando. ¿Está claro? Si nosotros no lo usamos, no lo hicimos nosotros. ¿Está bien esto? Exceptuando cierta cuestión a donde la responsabilidad del manejo del equipo sea una responsabilidad nuestra. Entonces, si nosotros le damos a otro colega un equipo en mal estado, que nosotros lo teníamos que haber brindado en buen estado, ahí vamos a tener problemas. O a otro profesional, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que queremos decir es que nosotros tenemos una responsabilidad sobre las cosas que usamos. No sé si muchas veces le ha pasado que ustedes mismos hicieron un reporte y lo dejaron firmemente escrito en diferentes lugares, notificando a quién se deben notificar sobre que tal aparato no está funcionando bien o que hay un faltante de determinada parte de un aparato o esto o lo otro. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De dar las alertas necesarias como para disminuir las posibilidades de riesgo, porque las cosas que nos rodean de alguna manera también tienen injerencia en la seguridad de las personas que nosotros cuidamos. Los entornos seguros no son solamente biológicos, también hay otros tipos de riesgo que tienen que ver con los problemas que se puedan generar con los equipos electrónicos, con los equipos manuales, con los cortopunzantes, con infinidad de cuestiones a las cuales nosotros le tenemos que dar una franca vigilancia en ese tema puntual. Yo no sé si en los lugares que ustedes están trabajando ya tienen colegas que están puramente dedicados al seguimiento
y a la prevención y al mantenimiento de los equipos que nosotros comúnmente usamos. ¿Tienen esa disponibilidad de contar con personas? No, Eh, Nosotros tenemos el equipo de ingeniería. ¿Y quién de ustedes está en contacto con el equipo de ingeniería, que es quien repara y quien lleva una ficha de la vida, del uso de esos aparatos? Y normalmente la encargada del servicio sería la supervisora, o si no, bueno, si no está ella, cualquiera que detecte el desperfecto avisa directamente. Se Ah, anota y se avisa. Hay un claro, registro. claro, claro, claro. pero es cuando algo falla, no es que hace controles. No, Claro. no, o sea, cuando hay una falla se avisa, pero normalmente una vez por semana pasa a verificar los aparatos, como por ejemplo el electrocardiógrafo, y los monitores a medir si funciona correctamente. Bueno, Ah, Y bien. también de los ventiladores. claro, Cuando claro, cumple su ciclo, bueno, saben ellos en qué momento tiene que cambiar un ventilador, o normalmente, bueno, el aparato te informa cuando está en funcionamiento, claro. que va a cumplir su ciclo. Hay una tarea que tienen la obligación los equipos de bioingeniería de los lugares que trabajan de llevar de alguna manera una ficha en cuanto al patrimonio de los elementos que nosotros manejamos, en cuanto a su vida útil, su utilidad. En algunos lugares lo que se comprobó, que si nosotros designamos a un colega nuestro, porque el que más aparatología maneja dentro de los servicios es nuestra disciplina, ¿no? Cuanto más referentes de nuestra disciplina están involucrados en ese tema, se consigue, en primer lugar, que las personas conozcan mejor el funcionamiento de los equipos y que puedan sacarle más provecho del que se le saca a todas las funciones que un equipo tiene, porque el que más conoce del seteo, del funcionamiento y de toda la potencialidad del equipo son los que están dentro de los equipos de bioingeniería. Pero como ellos muchas veces no están en todos los turnos y no pasan por todos los turnos, sino que tienen un horario muy claro de funcionamiento y que cada vez es más breve, cuando nosotros tenemos a alguien que está relacionado con ellos, en cuanto a cómo utilizarlo mejor, cómo protegerlo mejor, cómo sacarles el mejor uso en cuanto a su tasa de efectividad, es cuando tenemos compañeros que permanentemente nos van capacitando sobre las modificaciones de los programas, sobre la utilidad que hay, porque si no, muchas veces la mayor parte de los colegas que trabajamos en los servicios no leemos los manuales de funcionamiento. Aprendemos muchas veces o por ensayo de error o porque recibimos alguna capacitación o porque el otro nos va diciendo, mira, tal botón es para esto, haces así, así, o vas tocando, vas viendo, hasta que más o menos de curiosidad o de un montón de cuestas vas aprendiendo. En cambio, cuando hay un trabajo mucho más en detalle sobre estas cuestiones particulares, lo que se logra, en primer lugar, es que los equipos se rompan menos, se extienda más la garantía y se saque más provecho, que de alguna manera eso se ve beneficiado en el trabajo todo el equipo y recibe más cuidado la persona que está monitorizada por estos equipos. Entonces, en algunos lugares van a encontrar compañeros que se están dedicando a la cuestión de este tema en particular. Y sobre todo en la pandemia se vio bastante la importancia de poder interactuar con los equipos de bioingeniería y que no sea solamente el jefe del servicio o el supervisor, porque por ahí ellos tienen tantas cosas para hacer que el tema puntual de la aparatología, como ya no la usan en lo diario, en lo cotidiano, sino que alguna vez la usaron, lo más interesante de esto, para evitar los daños que se ocasionan con estas cosas, con estos aparatos, es que el que esté más preparado y más actualizado es el que lo use todos los días. ¿Sí? Bien, entonces,
¿qué es lo que nos marca de alguna manera el viejo código y el nuevo código desde la jurisprudencia en cuanto a que no deben ser confundidos los supuestos de daños causados por material instrumental defectuoso con algo que comúnmente nosotros ya vimos, que es sobre lo que más vimos responsabilidad, que es ligado con la mala praxis? Porque muchas veces se pudo o se realizó una praxis correcta, pero lo que falló no es la técnica de la persona o la destreza fina de la persona o la pertinencia con respecto al uso, sino lo que falla justamente es la calidad de la cosa o el funcionamiento de la cosa o lo que tiene que ver de alguna manera con el elemento en sí. Por eso son dos cuestiones que en lo que ustedes como expertos en el tema, que conocen los elementos, que los usan, que tienen la experiencia de ese tipo, es lo que ustedes tienen que volcar a favor de alguna manera de ese colega que ha sido imputado de alguna manera por el daño que ocasionó el uso de una determinada cosa, equipo o elemento en el uso de nuestra disciplina. En esta situación es fundamental tratar de ver o de alguna manera demostrar esa situación que estamos diciendo, y bueno, creo que ahí es lo interesante de poder evaluar los registros previos que hay sobre el funcionamiento de los elementos que nosotros tenemos. Por eso muchas veces cuando nos traen materiales que no son de una buena calidad, qué importante que son justamente nuestros informes como para dar la información de evidencia suficiente, sobre todo para restarle la culpa al profesional, que no es por culpa del profesional, sino que tiene que ver de alguna manera con algo defectuoso del material que nos están dando. Y si caso contrario no es como yo le estoy diciendo, porque está todo bien con la cosa o con el elemento, sino que esto surge de una cuestión de impericia o de negligencia por parte del colega, bueno, obviamente que ahí se demuestra mucho más fácil el nexo causal, el tipo de comportamiento que tuvo y se acredita la cuestión del daño, ¿no? Quiere decir que esas son las dos alternativas que nosotros tenemos en cuanto a poder discernir esta cuestión en particular. Por eso es que tenemos lineamientos en base a la jurisprudencia que hay, en donde el fin específico del artículo de Vélez-Sáfil o del nuevo código lo que va a marcar es que ante una situación de que hay que reparar, toda persona va a entender que tiene derecho por el daño producido, por esa situación de ese mal manejo de ese equipo o del mal funcionamiento del equipo, a una indemnización por esa situación. Es decir que esto es lo que muchas veces hoy se discute sobre quién tiene esa responsabilidad, si es una cuestión institucional, si es una cuestión del profesional, ¿no? Por eso, de alguna manera, lo que se va a buscar es que el juez dé claridad sobre la indemnización. Todo parte de comprobar primero el daño. Una vez comprobado el daño, esta situación se va a ir dirimiendo en cuanto a los informes periciales o las pruebas que cada uno presente. Este tema tiene mucho que ver con lo que charlamos en una de las últimas clases con respecto al juicio de la periodista que fallece por el estudio endoscópico, en donde lo que se comprobó que lo que falló fue el aparato. Y bueno, entonces, primero se hizo la cuestión penal, en donde el endoscopista sale con una pena en suspenso por el momento, y ahora van por la responsabilidad que tiene la institución en cuanto al uso del equipo. Quiere decir que van por el dueño del equipo, ¿no? Si el daño deriva del riesgo o del vicio,
¿sí? Bueno, entonces es una situación diferente a que si la cuestión se basa en una cuestión negligente, ¿sí? O por falta o por una situación de que la persona no tiene la pericia suficiente, ¿sí? Como para, o los avales suficientes para poder hacerlo. Vamos a suponer que el que hace la endoscopía no es un médico gastroenterólogo que se dedica a hacer ese estudio y lo hace un médico clínico, digamos, está bien, es médico, legalmente lo puede hacer, pero no tiene la pericia que tiene un gastroenterólogo. Es obvio que aumenta el riesgo, ¿no? En esta cuestión es donde se van constituyendo de alguna manera los diferentes elementos que se van a analizar en base a lo que le mencionaba antes, que son los procedimientos, los protocolos, las normas, ¿no? Cómo se utiliza los elementos, porque hay elementos que sabemos que necesitan para su utilización, por ejemplo, un gel protector o una superficie protegida, ¿no? O una cobertura. Entonces muchas veces el no respetar los pasos muchas veces puede llevar a un acto negligente, ¿no? Y puntualmente, en la mayoría de las situaciones, cuando estamos hablando de estos elementos, descartada la cuestión puntual sobre la situación del rol profesional, se va a ver en cuanto a, bueno, qué responsabilidad tienen las personas que son propietarias de esos elementos, ¿sí? Y de qué manera esa situación se va dando en cuanto a cómo es la concurrencia, la presunción de las diferentes culpas que puede haber en el caso de falta de mantenimiento de un equipo, como es en este caso último que mencionábamos, y se utilice igual, ¿no? Entonces quiere decir que vamos a ir viendo diferentes niveles de responsabilidades. Y en cuanto a la responsabilidad, acá quiero que nos agarremos de dos cuestiones que lo habla tanto el viejo código como el nuevo código, que es la responsabilidad objetiva principal, en donde vieron que hay cuestiones de responsabilidades donde las instituciones, los hospitales, las clínicas tienen una responsabilidad mayor de dar seguridad del entorno, ¿no? Que tanto la persona como los que trabajan ahí están en un entorno seguro y que los elementos son seguros. Por ejemplo, el responsable de un hospital del mantenimiento de los ascensores, bueno, son las autoridades del hospital, ¿sí? O que no estén vencidos los extinguidores, o que funcionen las alarmas, y así, y así, y así. Bueno, hay responsabilidades que son principales, que eso nosotros no podemos tener ningún tipo de injerencia, ¿no es cierto? Quiere decir que hay cuestiones que son supra, como cuando deciden contratar a un servicio. ¿Quién te hace el servicio de mantenimiento de los draggers? ¿Te lo hace Dragger o una terciarizada? ¿O le compras de... o quién decide las compras de qué cosa y de qué calidad? Bueno, hay cuestiones que son responsabilidades principales en las cuales nosotros tenemos poca injerencia, salvo que tengamos a un compañero sentado como orientador de compra, en donde, bueno, entonces ese colega va a tener una responsabilidad por lo que compra. Pero existe también la responsabilidad de los profesionales por la seguridad contractual que nosotros tenemos en nuestra relación con las personas que nosotros ya lo vimos en la última clase, esos contratos de adherencia que nosotros tenemos, más formales, menos formales, muy contractual, extracontractual, digamos, las diferentes modalidades que nosotros vimos, que fueron pocas, pero que de alguna manera hay una situación de relación. Bueno, nosotros también tenemos una responsabilidad en cuanto a que nos tenemos que dar cuenta si los elementos que estamos usando
están en condiciones de poder usarse. ¿Sí? No es que tampoco nos desentendemos, porque nosotros hacemos pruebas con esos elementos que nosotros usamos previamente antes de usarlos, ¿no? Entonces, ahora que nos vamos metiendo un poquito más, y que tenemos claro que cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de daños, que esos daños generan perjuicios, que la persona tiene derecho a ser indemnizada, o el familiar, o el que quede, ¿no? Porque por ahí la persona ya no está, entonces sus herederos pueden de alguna manera manifestar esa intención de esa reparación. Lo que nosotros vamos a ver ahora en las otras diapositivas es la cuestión de la asistencia, tanto médica como de enfermera. El caso que vamos a ver breve tiene que ver con la asistencia del equipo de salud, responsabilidad que estamos viendo, vicio y riesgo que lo estamos mencionando, pero lo vamos a ver diferente en conceptos porque son distintos. Y bueno, la naturaleza jurídica que de alguna manera venimos viendo cómo atraviesa este tema de dar seguridad, prevención o reparación en cuanto a la situación vivida. Entonces, la primera cuestión que es importante, que lo volvemos a repetir, así como nosotros decimos que hay un contrato entre nosotros con el paciente, y así como hay un contrato entre el médico y el paciente, y así cada uno de los integrantes del equipo de salud, el primer contrato, el contrato marco, el que de alguna manera da la mayor garantía, es sin lugar a duda el que tiene la persona con el hospital, con la clínica, con el lugar de cobertura. ¿Sí? Entonces, desde ahí, ¿sí? Comenzamos a ver, bueno, cuáles son los alcances que puede tener en esta cuestión particular. En lo que tiene que ver específicamente en la relación específica del artículo 1113 del antiguo código con este contrato de relación, no se aplica tanto, pero sí podemos tomar de algunas cuestiones en otros códigos, como puede ser el 1107 u otros, en donde de alguna manera la utilización de determinados elementos que accionan en el tratamiento de la persona, como pueden ser desde una bota neumática, vendas elásticas, desde las cuestiones más simples a las más complejas, pueden sumar al uso, ¿sí? Puede traer consecuencias, y la que es vedora, la que tiene la obligación de dar seguridad integral, ¿sí? No de asegurarle que la persona se cure, pero sí de que va a recibir un tratamiento que genere, digamos, bondades y que no sea lesivo o que no genere daño, son las instituciones. Por eso ellos tienen una responsabilidad que es objetiva. ¿Sí? Entonces, por eso digo que hay una responsabilidad absoluta en ese sentido, en donde la clínica no puede decir, ah, me olvidé de comprar oxígeno, ah, me olvidé de pagar la luz, ah, no tengo, no hice la compra de determinado recurso o no reparé los equipos, porque el funcionamiento recae en la obligación principal que tienen las instituciones. ¿Sí? Si bien nosotros habitamos esas instituciones, quienes están en la gobernanza de esas instituciones tienen una responsabilidad mayor en ese sentido. ¿Sí? Ahora, así como está la institución de por medio, el médico, nosotros, ¿no? Porque de alguna manera puede haber algunas diferencias en cuanto a las prácticas que realizamos nosotros y ellos, pero de alguna manera hay situaciones que atraviesa al médico y a nosotros que pueden estar definidas dentro de
una situación de un elemento que es riesgoso en su utilización o que puede estar viciado en su utilización. Pero tanto el médico como nosotros tenemos obligaciones de brindar una seguridad. ¿Sí? Por eso digo que tanto ellos como nosotros tenemos que probar ciertas cosas, evaluar ciertas cosas. Por eso que es tan importante que es en este tema de la utilización de los elementos y de un montón de cuestiones, la posibilidad de la capacitación previa por medio de la simulación y de otros dispositivos que justamente lo que nos permiten es disminuir la probabilidad de error que puede haber en cuanto a su utilización, manejo más asertivo y tratar de hacer el checklist necesario como para evitar las situaciones que puedan aparecer. Ahora, vamos a entrar un poquito en que nosotros vamos a poder ser imputados sobre las cosas que nosotros estamos haciendo y en el uso que nosotros estamos haciendo con los elementos. Y acá pueden aparecer dos cuestiones que tienen que ver con el riesgo de las cosas que nosotros hacemos o con los vicios que pueden estar presentes en los hechos que nosotros hacemos. Entonces, por eso, tomen esto como hecho del hombre, hecho por la enfermera, hecho por el enfermero, hecho por el médico, hecho por nosotros, por el psicólogo, por todos los que trabajamos. Si nosotros somos los productores del daño, ¿sí? Y no fue a consecuencia de un desperfecto, ni del vicio, ni de nada, bueno, nosotros vamos a tener una responsabilidad. Por eso ahí, en el ejemplo que Mirta y Juan nos trae, es algo muy común. Si yo no doy la garantía de una técnica aséptica, de una manipulación del material descartable correcto, de una inoculación eficiente, bueno, la probabilidad de que ocurra un acceso, de alguna manera, es un daño que puede aparecer en cuanto a que hubo una inoperancia, en cuanto a cómo se dio. Más allá que por ahí nosotros podamos demostrar que no, que la técnica fue correcta, que el material estaba estéril, que todo se hizo bien, pero que la medicación tiene una evidencia, como puede pasar, no sé si les pasó, o conocen, digamos, hay complejos de vitamina o algunos antibióticos que tienen mayor incidencia de abscesos. Bueno, hay que, de alguna manera, también poner toda esta situación en si tiene que ver con una manipulación de los elementos y una técnica incorrecta, o si tiene que ver de alguna manera con el elemento que se está utilizando. Pero es caso que ahí, de alguna manera, lo que uno hace en cómo maneja los elementos es la causa que de alguna manera motiva la cuestión del daño. Ahora, diferente es la situación del vicio que vemos en el segundo ejemplo, que puede ser que muchas veces lo que Juan y Mirta traen acá es un ejemplo claro de que hay veces que en algunos lugares por ahí se manejan con hemoglucotés para las correcciones todavía de las glucemias, y que ante un falso dato de una tira reactiva, uno tome una determinación de corregir de acuerdo a la prescripción que tiene, y de esa situación, bueno, se genera un daño mayor porque se le provoca a esa persona una hipoglucemia farmacológica, que todos sabemos los riesgos que trae una hipoglucemia farmacológica, ¿no? Quiere decir que hay veces, eso es lo que yo le menciono con respecto a que, no, a que podemos eximir a alguien de haber realizado un acto que genera una descompensación en alguien que puede ser muy grave, ¿sí? Que puede dejar secuelas, inclusive puede llegar a la muerte,
por un error que da un aparato de medición. En este caso, una cinta, pero vamos a suponer que pueda ser un ventilador que esté funcionando mal o cualquier otro elemento que nosotros lo usamos para medir y en base a esa medición nos da un parámetro erróneo. ¿Sí? No sé si hay alguien que pueda comentar alguna situación que ha vivido con respecto a esto. En este momento me estoy tratando de acordar alguna situación en particular, porque hay veces que nos damos cuenta que los aparatos empiezan a funcionar mal mientras los estamos usando. Entonces, bueno, el caso puntual de El Garrahan con respecto al primer juicio oral que hubo a un equipo de salud fue justamente por un ventilador que la alarma sonaba todo el tiempo. Lo peor que te puede pasar es que una alarma deje de ser alarma y se convierta en un ruido. La alarma tiene que sonar en un determinado momento, en una determinada circunstancia, que es lo que te avisa y te alerta a vos para poder actuar de una forma diferente. Ahora, si vos la anulás o si la alarma suena todo el tiempo, deja de ser alarma, se convierte en un ruido molesto. Bueno, esto fue lo que generó que el no reemplazar el equipo, un chico tuviera una parálisis cerebral por un daño de hipoxia. Entonces, obviamente que esa situación llevó a imputar a los profesionales que estaban en el cuidado de esa criatura, ¿no? Quiere decir que estas son cuestiones que a nosotros nos afectan en lo cotidiano, el que muchas veces hace que nuestros entornos sean complejos muchas veces, porque tenemos que estar de alguna manera siempre reviendo todas estas cuestiones. Entonces, para nosotros, y esto también en algunos lugares se le está dando más bolilla a enfermería en cuanto a tener a alguien que asesore en la calidad de las cuestiones que se compran. Porque muchas veces el no comprar calidad y solo ver el precio, a nosotros nos hacen que nos den elementos que cuando los queremos usar no son efectivos. ¿Sí? Y en esta cuestión particular sobre la calidad, quien decide qué comprar y cuánto y cómo y de qué calidad es el dueño, más que nada. Él es el que resuelve, que por lo general en estas situaciones, salvo que ustedes tengan su propio consultorio, tengan su propia empresa y sean ustedes quienes deciden, van a ser los dueños de todos los elementos que tengan, por lo general, en la mayoría de los casos, nosotros en nuestro trabajo cotidiano, nosotros no somos los dueños de nada de los elementos que trabajamos y dependiendo si tenés una responsabilidad de gobernanza importante, podría caberte la figura de guardia, porque obviamente que vieron que el patrimonio de un servicio, quien tiene que velar por él mismo es el jefe, y es más, cuando hay algún faltante de ese patrimonio, el que tiene que hacer la denuncia es el jefe del servicio. Entonces, en la parte operativa nuestra, en lo particular, a nosotros no nos cabería la figura de guardián. Lo que esto sí no nos saca es la responsabilidad de que nosotros tenemos que cuidar el elemento en sí. No lo podemos descuidar, no lo podemos mal usar. Digamos, si hay que conectarlo a 12 volt, es a 12 volt, no a 360 ni a 220. Si te dice que no hay que mojarlo, no lo mojes. Y si los cables te dicen que no lo tenés que doblar, no lo dobles. Digamos. Hay infinidad de cuestiones que nosotros sí nos podemos hacer cargo del cuidado y del uso correcto del mismo, pero hay toda una discusión con respecto a quién le podría caber la figura de quién es el guardián del mismo. ¿Sí? Más allá que muchas veces nosotros en un servicio pasamos determinados equipos por guardia, o tenemos una llave, o hay
un cierto grado de responsabilidad en algunas cuestiones, sobre todo para los que coordinan, para los que son referentes y demás cuestiones en particular. Inclusive muchas veces nosotros no tenemos las injerencias de poder prestarle a un servicio un equipo, porque como nosotros no somos el responsable del mismo, ¿cómo lo podemos prestar? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Puede ser que tengan confianza con alguien y le puedan prestar algo y después se aseguran de que se lo devuelva, pero ustedes saben muy bien que en ciertos lugares hay ciertas formalidades que tienen que respetar. Vieron que yo les decía que íbamos a entrar hilando un poquito más fino en esta cuestión de que nosotros podemos tener una situación de que un elemento que yo uso, ya sea cual sea, son muy pocos los que no tienen riesgo, pero hay algunos que tienen más riesgo que otros. Ejemplo de esto, yo estoy haciendo unas topicaciones con, vamos a suponer, con un elemento que puede ser un ácido y que lo tengo que poner sobre una verruga. Si yo me equivoco y eso se cae en una zona donde no debe caer, seguramente que voy a quemar y puedo dejar una modificación en la piel que puede ser transitoria o permanente. Yo tengo mucho más riesgo cuando estoy haciendo un determinado procedimiento de toilette en una determinada úlcera, hasta donde yo pueda llegar de acuerdo a mis competencias y mi formación. Al querer limpiar la zona y debilitarla para que el tejido de granulación pueda de alguna manera ir generando las condiciones necesarias para la cicatrización, hay veces que yo puedo generar algún tipo de daño vascular. O cuando coloco una venoclisis, y muchas veces nos pasa que en determinados pacientes que son difíciles de poder enhebrar, muchas veces le pedimos colaboración a otros más expertos porque podemos generar el daño de tocar una arteria, de tocar un nervio y así, y así, y así. Bueno, hay cuestiones que tienen un riesgo diferente a otros. Y por eso es importante del consentimiento, que esto tiene que ver con otras cosas que vimos antes, y de explicarle a la persona los riesgos que puede tener, porque hay riesgos, ¿sí? Y que esas situaciones pueden de alguna manera también presentarse una situación del daño. Quiere decir que el riesgo muchas veces está medido, tiene evidencia de cada uno de los procedimientos. Por eso muchas veces se analiza después las consecuencias de la situación, si está dentro de un catálogo de situación que puede pasar o no puede pasar, ¿no? Es una cuestión muy, muy fina en esto. En cambio, si bien puede haber un riesgo y ese riesgo está en relación con los beneficios que se quieren obtener, entonces de alguna manera estaba dentro del riesgo, quiere decir que yo me puedo eximir de esa situación, porque bueno, estaba dentro de lo que podía pasar. Hay otra situación que tiene que ver si la situación puede estar viciada. Y eso se basa justamente que el concepto del vicio es diferente al concepto de riesgo, porque no tiene que ver con la posibilidad de que el daño ocurra, como pasa con el riesgo, sino que tiene que ver con los defectos que lo que yo estoy usando pueda presentar y que yo no lo sé. Porque si yo estoy usando algo que está funcionando mal y yo lo hago a propósito, entonces ahí ya hay dolo, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, todas las anomalías en el funcionamiento, todas las imperfecciones de fabricación, todas las fallas que comúnmente dicen los equipos que pueden presentar en determinada situación o en determinadas cuestiones, que hasta el fabricante quiere que le avisemos de esas fallas que inclusive hasta él desconoce que su equipo puede generar, ¿sí?
Bueno, son cuestiones que son tomadas en cuenta si esas situaciones están viciadas para entender que hay una naturaleza diferente. Por eso, de alguna manera, eso está contemplado dentro de la doctrina del artículo 2614 del Código Civil. Quiere decir que hay cuestiones que se pueden, de alguna manera, interpretar como situaciones de riesgo, otras como situaciones de vicios que pueden estar presentes en su naturaleza. Otra cuestión que nos lleva al mismo artículo, al 1113, que un poco lo que les estaba mencionando antes con la cuestión de los riesgos y de los vicios. Bueno, ¿cómo nosotros podemos estar eximidos de una responsabilidad por el daño que se ocasionó por el uso de esa cosa, o de ese elemento, de ese aparato, de ese fármaco, de lo que sea? Bueno, primero, en el sentido que si es un aparato, si es un objeto, si nosotros no somos el dueño, no tenemos la responsabilidad de su mantenimiento, no tenemos la responsabilidad de su calibración, no tenemos la responsabilidad que tiene un dueño o alguien que lo guarda o que tiene que dar ciertas garantías, inclusive si tiene todas las partes y todo lo demás para su uso, y si se está usando de alguna manera como el fabricante dice que se tiene que usar, porque también puede ser que el aparato esté todo bien, pero se esté usando de una manera inadecuada a lo que el fabricante dijo que se tiene que usar, porque se lo probó de una determinada forma. Otra situación puede ser si el daño hubiese sido causado por cualquiera de los dos conceptos que nosotros vimos antes, o que la situación sea producida por un elemento que hay en el servicio que lo agarra a otra persona y lo manipula y que nosotros no tuvimos nada que ver porque nosotros no lo hicimos y nosotros tampoco podemos estar permanentemente vigilándolo todo o revisar a todo el mundo a ver qué es lo que entra. Entonces, bueno, hay cuestiones que de alguna manera a nosotros nos pueden eximir en cuanto a esa responsabilidad, o que un determinado equipo o sustancia o elemento tenga un riesgo bacteriológico o tenga algún tipo de riesgo contaminante. Bueno, hay equipos que se utilizan en nuestro ambiente hospitalario que puede ser nocivo y que nosotros no tenemos responsabilidad sobre el uso de esas cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un caso puntual como, no sé si a alguno de los compañeros alguna vez trabajó en oncología. Hay ciertas cuestiones del uso de los quimiostáticos que puede ser nocivo en cuanto a su manipulación o a la extravasación del mismo. Bueno, hay situaciones que son riesgosas. En estas situaciones estamos eximidos porque no lo estamos haciendo con dolo, ¿sí? De alguna manera hay fragilidades, hay situaciones que pueden llevar a que algo se pueda infiltrar, ¿no? Y que pueda dañar a la persona, ¿no? En cuanto a esto que yo les comentaba antes, al principio sobre lo importante que es poder tener algún colega dentro del equipo que sea el que esté más en contacto con los otros equipos que hacen el mantenimiento y el servicio y todo lo demás, la esfera de control como presupuesto necesario de responsabilidad está mal escrito, ahí dice la estera, pero es la esfera. Después lo corrijo. Debemos dejar en claro que el propietario como el guardián serán los responsables, ¿no? En eso ya se los repetí varias veces, a nosotros no nos cabe esa responsabilidad, salvo que la empresa sea de ustedes y que los equipos sean de ustedes, o que ustedes se acuerdan con una persona que la van a ir a cuidar al domicilio y ustedes llevan su equipamiento. Ahí es otra historia, ¿no? Pero en lo que comúnmente hacemos en lo cotidiano, no tenemos injerencia en eso, salvo que estén a cargo o sean supervisoras o estén a cargo de un departamento o del equipamiento. Hay cuestiones
que sí tenemos que estar atentos, pero que también de alguna manera nosotros no nos pueden hacer responsables sobre el faltante de algo que nosotros no somos los responsables de cuidar. Sí, de alguna manera nos pueden pedir algún tipo de aclaración cuando faltó ese elemento, algún tipo de descargo, pero no sobre la cuestión puntual, sobre el uso o el manejo o el daño que esa situación pueda ocasionar por el solo hecho de no estar presente. Digamos, hay veces que por ahí hay que colocar un marcapaso transitorio y no está el marcapaso. O hay que hacer una ecografía de urgencia y no se encuentra el ecógrafo portátil. O lo mismo con el electro, o con un espirómetro, o con un detector de glucemia. Entonces, bueno, hay cuestiones que hay que analizarlo en su determinado, digamos, contexto, ¿no es cierto? En donde lo que afecta sobre todo es la cadena de responsabilidad en cuanto a las personas que están en la gobernanza o en el funcionamiento más administrativo y no operativo. Hay cuestiones que dentro de los elementos que nosotros tenemos, y ahí sí está bien escrito porque tiene que ver con lo estático, que son los diferentes elementos que nosotros tenemos en cuanto al manejo. Y por ahí se pueden clasificar de dos formas muy claras, que son aquellos elementos que los tenemos fijos en un lugar, casi siempre, permanentemente, como puede ser un monitor de pared, o cuando el tensiómetro está amurado a la pared y así sucesivamente, o el poliducto, o manómetros que están siempre permanentemente, o aquellos elementos que se sacan y se ponen, que pueden estar en un poliducto, pero que lo pueden desarmar y los pueden intercambiar o lo pueden sacar, o hay elementos que son pocos en un lugar y que se llevan de un lugar a otro, como son los equipos de rayos, como son los ecógrafos, como son los ventiladores, como infinidad de cuestiones que estamos acostumbrados a que lo vemos trasladándolo por los diferentes espacios, en donde estas cuestiones en cuanto a nuestra responsabilidad sí está siempre centrada en el uso que nosotros le damos a esos elementos y en el daño que esa situación pueda acarrear. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que a un paciente, no sé si alguna vez le pasó, por suerte a mí me pasó, pero no le pegó al paciente, lo pude desviar, se desprendió las ménsulas que sostenía el, digamos, monitor. Y muchas veces hay elementos que están muy a la cabecera de las camas o muy cerca o sobre de determinados elementos que si se desprenden del techo, de la pared o un pie de suero que se caiga, muchas veces puede golpear a alguien. O no sé si han visto los accidentes que hay con los tubos de oxígeno, con los manómetros, cómo pueden salir despedidos si se los colocan mal y se abre el tubo. Bueno, infinidad de cuestiones en donde va a haber cierta responsabilidad en el mal uso de esos elementos, pero no en las cuestiones que tienen que ver sobre el mantenimiento de las instalaciones o en la colocación que hacen otros. ¿Sí? Ahora, si yo me sobrecargo sobre un aparato o le pongo demasiado peso, o como muchas veces, no sé si les pasó alguna vez que por ahí hay pocos soportes y tienen que colocar muchas bombas de infusión y las colocan mal, porque el mismo fabricante explica que, no se, que hay cómo poner ciertas bombas, sobre todo para evitar los derrames, los goteos, que se mojen, que haya cortocircuito, infinidad de cuestiones. Pero también el peso. Profesor, también hay veces que hay muchos médicos que están tan acostumbrados al monitor, por ejemplo, que quieren subir cualquier monitor a una ambulancia o Sí. adaptan los equipos de una planta física a una ambulancia que se descalibra, los equipos que marcan, no están diseñados para eso. Claro, Y, porque y vos sabés, no sé si yo hay, estoy bien, a ver si entendí.
Cuando habla de muebles que permanecen estáticos, sería, por ejemplo, las tomas de oxígeno, el panel, digamos, las tomas de oxígeno, y el flumíter, por ejemplo, que a veces no funciona, la bolillita, que no, ahí sería el mueble que permanece en estático, pero se pueden intercambiar. Claro, Ahí el exactamente. flumíter sería la segunda. La B, claro, hay cuestiones que son intercambiables, pero vos sabés, Elire, que cuando en una ambulancia suben un equipo que no está habilitado por ANMAT para hacer un equipo de ambulancia, porque los equipos tienen especificaciones de uso, y te dice, porque fue testeado en su uso, y sobre todo si lo adaptan a una ambulancia donde ante un choque, una frenada brusca, lo que sea, ese equipo se desprende y le pega a alguien, el problema que va a tener el profesional que lo subió. Es como querer subir a alguien sin cinturón a una ambulancia. La ambulancia tiene una capacidad en relación con el seguro y los cinturones que tiene. Vos subís a alguien de más o vos subís un elemento o el elemento está habilitado, está todo bien, pero no hay lugar pues ya tenés otro. Digamos, esas son situaciones que va a tener la responsabilidad el que lo sube, porque hace mal uso de los elementos. Es como también nos pasa cuando queremos utilizar un determinado equipo que es para adultos, usarlo en chicos. O al revés, o de chicos para adultos. No sé si alguno por ahí practica el BNI, que es la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva, que es no traumática, necesita de artefactos que se colocan en la cara y hay diferentes modelos y hay diferentes rostros. Y dependiendo de qué máscara usás, es más conveniente o menos conveniente. Si vos utilizás una interfase que no corresponde a una persona, le puedes hacer una desfiguración de rostro. Y te pueden demandar por una situación, por el cambio de imagen que vos le generás, por la úlcera que le puede generar, porque no estás usando el elemento correcto. Más allá que si usás el elemento correcto y lo fijás mal, bueno, ahí ya es negligencia. Pero si no te dan el elemento correcto, es cuando uno tiene que decir, no, este elemento no es para esta persona, porque le puede ocasionar esto y esto y esto y esto. Y muchas veces, para fundamentarlo, lo único que hay que leer es el prospecto del elemento que dice, está indicado para tal altura, para tal edad, para tal peso, para tal esto, para tal otro. No es aconsejable subirlo a una ambulancia, no es aconsejable usarlo en un subsuelo y así, y así, y así. Entonces, en eso nosotros, cuando nos imputan sobre determinada situación, es lo que se espera que nosotros en los reportes hayamos puesto, que ese elemento no debe subirse a una ambulancia. Porque después cuando las cosas pasan, pasan. Y ya después es tarde. Entonces, va a haber discrepancias sobre esto que hoy estuvimos charlando. Y claro, porque ¿cuál es el gran problema? Acá es que nadie quiere sacarse la responsabilidad de encima. El que siempre no quiere pagar es la clínica, el sanatorio, el director, el hospital. Entonces, siempre va a querer desligarse de esa responsabilidad tratando de decir yo no sabía que no funcionaba, yo no sabía esto, lo otro, desconocer lo otro, y es por eso que a nosotros nos salvan los registros y los informes que nosotros hagamos. En este tema no nos podemos dormir, porque entonces ahí vamos a tener una situación en donde para defendernos no va a ser un poco más complejo, pero de alguna manera es importante entender que nosotros por lo general no somos dueños de los materiales con los cuales nosotros trabajamos, quiere decir que hay una responsabilidad de otro también, y que nos vamos a hacer cargo en cuanto a lo que nosotros hacemos y vamos a tratar siempre de estar un paso antes, generando toda la prevención suficiente, sabiendo que los equipos que estamos manipulando su uso es riesgoso, pero que de alguna manera lo hacemos de la forma que corresponde y de esa manera vamos a dar previsibilidad de las cosas. Y tenemos que informar cuando las situaciones hacen que esos aparatos o esos elementos son inseguros.
Lo interesante de esta diplomatura es que ustedes puedan salir pudiendo tener la mirada crítica de poder detectar las cuestiones ocultas que hay en los vicios, en las malas decisiones, en las organizaciones que tienen un funcionamiento que por lo general generan más riesgo en la utilización de determinados elementos en determinados espacios. De ahí es donde nosotros nos tenemos que nutrir como para explicar de por qué es la secuencia de incidentes que van sucediendo y de que se genera ese daño, que no es por casualidad, no es por una cuestión azarosa o accidental, sino que de alguna manera, digamos, si alguien fuma cerca de una fuente de oxígeno y es muy probable que huele todo, ¿no? Entonces, digamos, hay cuestiones que nosotros tenemos que dar ciertos grados de certeza y de alguna manera mejorar nuestros entornos y hacer más seguro el cuidado integral de las personas que nosotros cuidamos. Y ahora, a ver si lo pueden leer, no sé si la letra es muy chiquita, dice, a ver qué piensan ustedes. Hernán es un enfermero que está en el servicio de ortopedia y traumatología. En cierto momento se ha quedado un paciente que no es de traumato, que es de clínica. No hay oxígeno central en donde él está. Este paciente tiene patologías infecciosas, respiratorias y también cardíacas. Tiene una patología como la tuberculosis, nada más, nada menos que para una sala de ortopedia, medio que la admisión se hace compleja, pero muchas veces pasa. Va a otro servicio a buscar oxígeno para poder brindarle el tratamiento que la persona necesita. La enfermera del consultorio le indique que tome el tubo, que lleve con el manómetro, con todo listo, preparado. Muchas veces nosotros hacemos trabajos que no nos corresponden, pero bueno, en la cuestión de los hospitales, los que tienen pasillos saben que hay ciertas cuestiones que muchas veces por la urgencia y por la necesidad lo hacemos. Hernán lleva el tubo con el manómetro al servicio, conecta al paciente, le brinda el tratamiento que tiene prescrito en cuanto a la oxigenoterapia. Su compañera que estaba realizando otra tarea fue delegada a otra sala, regresa a su sala y se da cuenta que esa persona a la cual él le puso el oxígeno y se estaba oxigenando está cianótica, se está descompensando, da la alerta, va Hernán, llaman al médico, va al médico, y tratan de hacer todo lo posible, pero la persona fallece. Quiere decir que hay un daño, ¿no es cierto? Irreparable encima, un daño que es difícil de reparar. Hernán es demandado y al momento de realizarle la correspondiente pericia médica a esta situación, se prueba que la causa principal de muerte fue la falta de oxigenación. Y en tanto la pericia técnica, porque esto también tienen que saberlo, que hay diferentes tipos de peritos, en el sentido hay también los que se dedican a la ingeniería médica, muchas veces son consultados para si el uso fue el correcto o no fue el correcto, y que pericien los equipos. Dice que tenía problemas técnicos que dificultaba su uso, que es decir, que si tenés un manómetro que no te brinda el soporte que vos necesitas, es difícil que puedas dosificar lo que el médico te puso. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? En base a todo lo que charlamos. Y que Hernán no era responsable de ese aparato que él no sabía que el manómetro no funcionaba. Primero buscó una solución, La porque el responsabilidad. oxígeno central ya tenía problemas. Y él intentó buscar una alternativa. Pero Ajá. tal vez no avisó a su superior que el oxígeno central no tenía problemas técnicos. Ahí.
¿Qué más digamos, de todo lo que charlamos, qué más podemos ver? ¿Qué otras cosas pueden ver? No sé si, Digamos, no sé si Cualquier- comprobó el funcionamiento del manómetro. Claro, ajá, está bien, viciado ahí. Y ahí el paciente no tenía que quedar solo, ¿no? Tenía que haber otra persona ahí y él podría buscar los elementos, ¿no? claro. Este tema también muchas veces que dejamos el servicio para ir a otro lado. Acá tenemos 3 personas. Una es Hernán, otro es el Sí, médico y otra es su compañera. ¿Sí? ¿El sí. médico, podemos decir algo con respecto al médico? Por lo poco que está escrito, hizo lo que pudo. Bueno, sí. No, por ahí, en la situación que llegó, ya el sufrimiento fue tan importante que es poco lo que pudieron hacer. Más el Estado, por ahí, no sé si a ese médico o vos lo que podés a favor de Hernán, si esa persona que estaba tan crítica estaba bien asignado a una sala de ortopedia y traumatología, porque sí. Sí, eso pasa siempre, profe. Te iba a decir, porque Sigue dice, pasando todavía. Los Claro, médicos también, ellos internan y no les interesa. está bien, perfecto, pero yo voy a que ustedes los contratan para defenderlo a Hernán. En lo que vos podés escribir y decir, Hernán, tenía los equipos necesarios que se suele tener en un showroom, en una terapia, en una unidad cardiológica, porque si uno piensa en una sala de ortopedia y traumatología, es una sala común de baja complejidad, que a lo sumo la complejidad más importante que tenés en esa sala son las tracciones esquelética y alguna pluma y alguna cuestión que tiene que ver más con lo locomotor, pero en sí, un paciente, insuficiencia respiratoria severa encima. claro, entonces, Y además si es un servicio, no sé cómo acá, por ejemplo, servicio de ortopedia y traumato también es quirúrgico y postquirúrgico. ¿Y qué hace un paciente con TBC ahí? entonces digo, hay veces que nosotros en la defensa de ese colega podemos decir que esa persona que estaba asignada a ese lugar, admitida en ese lugar, por ahí no contaba con No, todos los elementos con todos para los su recursos. correcta, claro, para su correcta atención. Y ahí yo voy a otra cuestión que lo fuimos charlando en las obligaciones, que se lo dije El al problema de gestión ahí principio. también, ¿no? Claro, si sos vos, Laureano, el que recibís a esta persona y vos no contás con los elementos para poder brindarlo, ¿qué es lo que tenés que escribir vos o qué es lo que tenés que manifestar vos en cuanto a lo que vos podés brindarle a esa persona? ¿Va a ser adecuado? ¿No va a ser adecuado? ¿Vos qué dirías? Y registrar al momento de ingreso en las condiciones que estoy, ¿no? O sea, dar parte al de gestión, creo yo, Claro. antes de asumir las obligaciones. Claro, porque uno tiene que dejar, mirá, me están dando una obligación sin los elementos suficientes y en un contexto que me es desfavorable, porque si no tenés los elementos suficientes, que lo tenés que ir a buscar a otro lugar, encima la persona que te está colaborando la llevan a que vaya a otro lugar para ayudar en otra cuestión, estas son las cosas que ustedes le tienen que decir al juez. Ahora, vamos a Hay una suponer transferencia que de guardia, ¿no? y obvio, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo Ese también elemento es importante esto. ahí. Claro. Ahora, vamos a ponerlo del lado del hijo que perdió a su padre y que contrata a uno de ustedes para defender la situación del padre. Podemos decir también que Hernán, si bien se preocupó por suministrar el oxígeno, ir a buscar el equipo, no sabe que el manómetro no funciona, en nuestro accionar, nosotros cómo valoramos la oxigenoterapia de alguien. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Y bueno, la valoración previa sería, bueno, la Y le cianosis, ¿no? ponemos un Si es saturón, Los periférica. controles militares. Claro, le ponemos mínimamente un monitor.
Y si no tengo eso, si no hay saturómetro en ortopedia, no hay monitor, que comúnmente no hay porque no los usan, porque no. Generalmente la tecnología va acompañada del uso y de la casuística que vos tenés. Quiere decir que si Pero ustedes, uno ve el paciente, ve la mecánica respiratoria, la coloración de claro, la piel, es le que te enseña al tenés, familiar qué datos tiene que avisarme si el paciente se Por eso, pone. valoración, diría. claro, Claro, pero también por, enseñarle al hijo a pautas de alarma, de avisarme si pasa tal o cual cosa. pero ponele, Lili, que si vos asumís cuidar a alguien en un lugar en donde no tenés los elementos básicos y solo te podés guiar por el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, por lo que vos puedas ocultar con tu esteto y lo que vos puedas observar, y es todo valoración tuya, No es suficiente. No. el sentido común es que vos te tenés que quedar ahí, te tenés que quedar con esa persona, no la podés Por eso, dejar. digo. Ujú. Entonces, Claro, porque Uno, aparte uno que te no tenés que tenés quedar ningún y otro monitor que tenés te que ver si el... avise, no tenés nada que te avise que no está bien ese paciente. De hecho, no tendrían que haberlo internado desde un principio. Y si uno lo aceptó, uno tiene que aclarar que se aceptó en estas condiciones, pero que no depende de uno si aceptan un paciente o no. De no, enfermería al menos no depende. no Ese es Yo creo el... que depende, gestión ahí. exactamente. El juez lo que se agarró para imputarlo y para condenarlo es que, y esto los que son licenciados lo tienen que tener más claro, es que cuando vos asumís una obligación, es total. No es por la mitad. Entonces, si vos te quedás, lo asumís, el médico viene, te lo deja, te lo tira, bueno, lo llamás al médico y decís, mira, vos te quedás conmigo, o te llamo cada 5 minutos, pero te tenés que quedar ahí mirándolo. No podés irte a hacer otra cosa, porque todo lo otro pasa a un segundo plano. Todos nada más te pueden estar tocando el timbre, pero vos te tenés que quedar con él. Porque este caso lo detectó la compañera que pasó por ahí. Si la compañera no volvía, él se daba cuenta cuando ya estaba fallecido. ¿Entienden esto? Sí. Entonces, es un dato interesante porque todo esto desgraciadamente pasó por un manómetro que no funcionó. ¿No es cierto? Que nos puede pasar a muchos con otros equipos, con un monitor que se apague, con una alarma que no suena. Bueno, lo que le pasó a Vijarrubia con respecto al Garrahan, ella se cansó de escribirle y de pedir que cambiaran el ventilador. El Garrahan lo único que tenía que hacer era contratar al servidor, al servicio, porque no había, no es que no lo cambiaban porque no quería. Estaban muy justos de aparato y tenían que alquilar otro. Bueno, es una decisión que no la toma Hernán, no la toma Teresita, no lo tomo yo, lo tiene que tomar los que dirigen, los que tienen el dinero para poder contratar. Pero muchas veces la falta de decisiones de otros o las decisiones de otros recaen sobre la responsabilidad nuestra. Y después nosotros tenemos que convencer al juez de que Hernán se caminó todo el servicio, estuvo tratando de ir a buscar oxígeno, que estaba cuidando a otro, que estaba, no es que se fue, se quedó ahí, pero estaba haciendo otras cosas y que la persona tiene que estar muy crítica para fallecer así. Para que una autopsia te dé que muere por falta de oxígeno, estaba con una insuficiencia machaza que no es para un servicio de ortopedia y traumatología. Es como que lo hubieran mandado a dermatología. ¿Qué puedes hacer? Pero bueno, estas son las situaciones que desgraciadamente les traigo como ejemplo de juiciación de situaciones que nos atraviesan, en donde muchas veces nosotros somos, igual que la persona que fallece, somos víctimas también de una situación que nos hacen trabajar en un entorno complejo, en donde nosotros tenemos que tener mucha lucidez, porque es cierto lo que dicen ustedes, nosotros estamos en una cadena de mando en donde estamos menos que el soldado y siempre estamos en la trinchera, entonces siempre tenemos que recibir todo y no decir nada, porque si decimos algo nos sancionan y si no nos persiguen y si no somos el malo de la película. Pero en un caso como este, si a ustedes los ponen en una situación de tanta morbilidad, ¿sí?
tienen que priorizar el estar con esa persona. Y si igual estando con esa persona por su estado de situación se para igual y se muere igual, y llegan a la misma conclusión que es por la hipoxia y todo lo demás, bueno, ustedes por lo menos estuvieron ahí todo el tiempo. ¿Entienden a lo que voy? Digamos, como que no dejaron de observar, de hacer, y lo que faltó ahí después seguramente irán por la responsabilidad que tiene la institución, que obviamente la otra parte también fue por la institución, ¿no? Por eso le digo que es un análisis completo de entender lo que pasa muchas veces, que el médico puede tomar una determinada decisión de internar a alguien en un lugar que no corresponde, pero que eso tiene consecuencias. ¿Sí? Digamos, no el médico que intervino, no fue ese justamente el que decidió que ese paciente estuviera ahí, pero el jefe de guardia o alguien que decide, por eso hay un médico que es el que designa las admisiones, las internaciones y todo lo demás. Claro, porque tiene que haber alguien que tome esa decisión para poder después imputarlo en el caso de si esa persona está admitida en un lugar que no corresponde. Pero digamos, esto nos puede pasar y pasa desgraciadamente. Y pasa desgraciadamente. ¿Sí? Entonces, bueno, era un poquito lo que hoy quería compartir con ustedes en esta situación de que a veces no es porque nosotros no hacemos las cosas, a veces no es porque las hacemos mal, a veces no es porque queremos hacer cosas que no nos corresponden, sino que muchas veces el mal funcionamiento de una cosa que nosotros usamos siempre nos pone en una situación de un dilema como este, complejo, en donde desgraciadamente Hernán terminó con una imputación y bueno, y con una sentencia que desgraciadamente él fue a trabajar y a dar lo mejor de sí. Pero bueno, en esa noche un sinfín de incidentes fueron haciendo una cadena de eventos que en vez de ser la cadena de la vida, fue la cadena de la tragedia. Entonces, para que la tragedia no se genere, nosotros tenemos que cortar los eslabones. En algún momento tiene que haber un eslabón, por eso es importante lo que en el recurso que le pongo con respecto a lo de Juan Piriu, habla muy claro el nuevo enfoque del Código Civil sobre la responsabilidad que le da en la prevención. Si nosotros tuviéramos una mirada mucho más fuerte en esa cuestión, por eso creo yo que el trabajo de esto sirve para fortalecer nuestros espacios y que nosotros tomemos las mejores decisiones. Bueno, da para mucho más este tema porque desgraciadamente nuestro país no tiene mucha estadística sobre las muertes evitables que nosotros podemos generar si tuviéramos mejores condiciones o si funcionaríamos de mejores condiciones o si a nosotros nos darían más autonomía. Pero bueno, esta posibilidad que nos damos semanalmente de reflexionar sobre estas cuestiones es lo que nos va a permitir el día de mañana mejorar nuestra conducta, hacer una mejor prestación y estar mejor al servicio de nuestro pueblo, ¿no? ¿Alguien quiere mencionar algo sobre este caso? ¿Alguna duda? ¿Algo de lo que hemos visto? ¿Algunas palabritas nuevas que fuimos sumando? ¿No? No, quedó claro. ¿Quedó claro más o menos? Cualquier duda que tengan cuando leen, me consultan, me preguntan, vemos. Si conocen de algunas situaciones relacionadas de problemas que hayan surgido en sus entornos con respecto a los aparatos, ¿sí? O de acuerdo a los medicamentos, que a veces pueden venir una mala partida, o de acuerdo al material descartable, ¿sí? Hay infinidad de cuestiones que pueden generar daño y que muchas veces nos quieren hacer responsables a nosotros y la situación
tiene que ver o con los riesgos, ¿sí? Que tiene muchas técnicas que nosotros hacemos, o con los vicios que puede haber en cuanto a la calidad o al mal funcionamiento o a las situaciones en particular, o a un uso indebido. Ahora, cuando vemos que tenemos un compañero que está utilizando un aparato que no está capacitado para poder usarlo, acérquense y díganle por favor que no lo haga, porque no hay manera de poder salvarlo. Está claro esto, digamos, nosotros tenemos que capacitarnos para utilizar determinados elementos. Por ejemplo, una compañera que quiere hacer diálisis, ¿sí? Va a hacer un curso de diálisis para estar frente a un paciente que está con una máquina de diálisis. Si no, no la vas a dejar, porque es como que es igual que si dejas a alguien con un ventilador o si dejas a alguien con una bomba extracorpórea, o como hacen muchos compañeros que se capacitan en el uso del ECMO o de infinidad de aparatos que necesitan una capacitación específica para poder usarse. Que en nuestro título podemos tener todos el mismo título, pero hay ciertas cuestiones que necesitan de una capacitación y de una expertez, ¿sí? Y todos tienen riesgo, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima, que tengan un lindo fin de semana largo, los que tengan que trabajar que sea leve, ¿sí? Y nos estamos viendo pronto. Chau, Chao, chau. chao. No, Chao, chao. perfecto.